Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy quiero dar la bienvenida a un amigo muy especial de Acción Positiva, a un distinguido académico guatemalteco que tiene una brillante carrera profesional, al doctor Olmedo España. El doctor Olmedo España tiene una trayectoria profesional muy distinguida, con reconocimiento amplio y con una actividad a nivel académico muy grande en la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en filosofía y tiene doctorados en investigación social de la Universidad Nacional de Costa Rica, posgrado en desarrollo y relaciones internacionales por la Universidad de La Habana, Cuba, y entre otras participaciones académicas en el ámbito educativo como el director general de docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escribe en la prensa, además ha escrito muchos libros que son muy importantes contribuciones a pues, el desarrollo académico, al desarrollo literario académico y docente. Por ejemplo, Un pensamiento universitario en Costa Rica, La educación superior en Centroamérica, Límites y posibilidades, es decir, una serie muy importante de contribución académica, científica y de proyección social y nacional. Bienvenido, doctor Olmedo España, qué gusto tenerte acá en Acción Positiva. Muy buenas tardes, mi estimado doctor Francisco Redondo, siempre entusiasta, siempre con el programa Acción Positiva, haciendo aportes a la sociedad guatemalteca y por ende a la educación y a la vida en general. Te agradezco el privilegio de con vos estas ideas, estas reflexiones, estas preocupaciones, que sé que también son tus preocupaciones porque sos un académico, sos un graduado universitario y te preocupa la calidad de la educación superior en nuestro país. Muchas gracias, Olmedo. Pues afortunadamente he tenido el privilegio de una amistad con Olmedo de muchos años, en las cuales hemos compartido pues inquietudes universitarias. Ha estado con nosotros en este programa de Acción Positiva en oportunidades anteriores, siempre tocando este tema de la educación. Olmedo, antes de seguir adelante, hoy quisiera hacer una felicitación en la cual yo estoy seguro que tú coincides completamente conmigo. Y la quiero hacer la felicitación a estos atletas guatemaltecos que nos están representando en las Olimpiadas actualmente en Japón. Extensivo a los atletas centroamericanos y en realidad a los atletas de todo el mundo, porque estar en esas justas deportivas verdaderamente es muy grande. Obviamente todos los guatemaltecos, todos los centroamericanos que están allá son dignos de nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro aplauso. En el caso en Guatemala tenemos pues gente muy querida como es Kevin Cordón, como es Luis Carlos Martínez, como es Grijalva, como es Ucelo, todas estas grandes deportistas guatemaltecos que están luchando contra adversidad, contra la falta de apoyo, y lo que tienen es un amor patrio muy grande. Así que pues el doctor Olmedo España y yo creo que todos los guatemaltecos les queremos agradecer a estos muchachos y muchachas que están compitiendo. Muchas veces no se gana, pero como decía el barón Pierre de Coubertin, lo importante no es ganar, sino competir. Y lo importante es poner el alto el espíritu, el nombre, llevar nuestra bandera con gran orgullo. Así que, Olmedo, estoy seguro que nos unimos en mandarles un gran aplauso, una gran felicitación y ese ejemplo que nos dan nuestros atletas, ¿no crees tú? Exactamente, exactamente. Yo también abrazo el saludo que hizo el alcalde de la Unión en Zacapa, que qué gran bienvenida le dieron a nuestro héroe Kevin Cordón. Y qué premio espontáneo que nació del corazón de la comunidad donde él nació, del pueblo donde nació. Así hubiera querido uno que recibieran a este héroe nacional. Aún recuerdo yo cuando estaba pequeño, un nadador que cruzó el Canal de la Mancha, creo que era un nadador quesalteco. Cuando él llegó al aeropuerto, todo el pueblo lo recibió y en una carroza paseó por toda la Sexta Avenida y todo el pueblo le aplaudió la gran acción que él hizo al cruzar el Canal de la Mancha.
Obviamente eso no es posible hacerlo ahora porque estamos en tiempo de pandemia, pero cuando el corazón se pone ahí, entonces se dan esas muestras de gran alegría, como lo que ha sucedido con estos grandes atletas, particularmente Kevin Cordón. Y admiro mucho, obviamente, al joven californiano, ¿no?, que de un año vivió en los Estados Unidos, y qué gran oportunidad y qué gran entereza de este atleta, de que a pesar de no haber crecido en Guatemala, fue a representar a Guatemala en estas justas mundiales. Esto es una cosa de admirar, realmente de admirar. Imagínate tú que estos muchachos de veras luchan contra todas las adversidades. Por ejemplo, Kevin en el salón comunal de la iglesia, que le abrieron la oportunidad durante el tiempo de la pandemia, porque hay un polideportivo en Zacapa que es de la federación, pero está abandonado. Entonces Kevin en la iglesia, en el salón comunal, haciendo toda su lucha y logró salir adelante. Este muchacho Grijalva que tú señalas, pues es uno de estos soñadores, un dreamer, ¿verdad? Y que sin embargo, como tú dices, se puso la camiseta de Guatemala y salió a luchar por nosotros. Luis Carlos también, en fin, todos ellos son dignos de nuestra admiración. Lástima lo que estos muchachos harían con un poquito de apoyo de nuestras autoridades, ¿no? Porque también en ese campo la corrupción está infiltrada. Y si ellos tuvieran el apoyo necesario, pues cuánto más podrían hacer. Pero en lo que ese momento llega, nuestro agradecimiento muy sincero para estos jóvenes deportistas que ponen en alto la bandera de sus respectivos países. Olmedo, y esto me lleva al tema de que obviamente hemos hablado contigo muchas veces, porque cuando hablamos de gente joven, cuando hablamos de desarrollo de un país, estamos hablando de educación, estamos hablando de que estos muchachos tengan la oportunidad de formarse adecuadamente. Y yo sé que tú has escrito, seguís escribiendo y seguís aportando, pues en la Universidad de San Carlos de Guatemala, esta alma mater nuestra tan querida, que ha sido la verdadera cantera de la cual se han formado tantos y tan buenos profesionales. Pero el tema que hoy te quería tocar está relacionado un poco con esa parte fundamental que le da el nivel académico a una universidad. ¿Qué es lo que hace que una universidad sea reconocida por su nivel académico? ¿Cuáles son los puntos principales que otorgan ese nombramiento o esa calidad universitaria, Olmedo? A propósito, para articular lo que venimos hablando de los deportistas, hay un texto de Lewis Carroll, Alicia en los Países de las Maravillas, que tú lo conoces. Dice Lewis Carroll: hay que correr muchísimo para quedarse en el mismo lugar. Si quieres llegar a algún lado, deberás correr el doble. Y otro autor, que es un filósofo español, que también tengo a bien leerlo, dice: preguntaba si tiene por venir la universidad. Tiene que tenerlo, dice, si queremos tenerlo nosotros. La cuestión es si vamos a querer. Julián Marías, filósofo español. La verdad es que el tema y la pregunta que me formulas corresponde a un momento en el cual no solamente la educación superior, sino todo el sistema educativo en términos generales ha entrado en una crisis, yo le agregaría en la línea del filósofo Morán francés, en una crisis de incertidumbre, porque hay incertidumbre acerca de lo que vamos a hacer. Y hay incertidumbre porque la universidad ha llegado también a ciertos límites, yo diría, en la cual la calidad no está siendo correspondida. Hay un fenómeno que es bastante estudiado, que tiene que ver con 3 palabras. Es equidad, cobertura, más bien 4, y calidad. Si estas palabras le das preponderancia a una o a la otra, si le das preponderancia, por ejemplo, al tema de la cobertura, que es necesario en el tema de la educación superior, vamos a encontrar que países como los nuestros no tienen los recursos humanos, ni financieros, ni de infraestructura
para atender una demanda masiva de estudiantes universitarios. Por el problema de que todo el sistema educativo está desestructurado y no existen otras opciones además de la educación superior en nuestro país. Deberían de haber institutos tecnológicos, pero verdaderos institutos tecnológicos, como lo fue en aquel momento el Kirchsteiner, que fue fundado por los alemanes, o el Instituto Técnico Vocacional, que está en La Aurora, que también fue fundado por los alemanes, y que trajeron toda la maquinaria y formaron grandes cuadros técnicos para el país, de gran beneficio, especialmente para el sector productivo. Entonces los jóvenes encontraban en esas opciones vocacionales posibilidades, no solo de estudiar, sino posibilidades mejores para insertarse en el mercado laboral. Si vos lo ves de esta manera, entonces a la universidad llegaría otro sector. Siempre a la universidad, en cualquier sociedad del mundo, es un privilegio entrar a una universidad. El doctor Aldo Castañeda, que recién acaba de morir, decía en alguno de sus escritos, de sus intervenciones, que ahora es el privilegio de los mejores, pero no en sentido oligárquico, decía él, no en sentido de bienestar económico, sino en sentido de talento. Entonces, estas cosas deben de también ser consideradas. El problema, Francisco, es que con la cobertura, nosotros queremos resolver un problema de lo que se llama democracia interna en la universidad, y que yo le he llamado democratismo, porque no resuelven. Si vos tenés un aula con 150 estudiantes, fuera de la pandemia, con 200 estudiantes, ¿cuántos de esos estudiantes realmente van a poder aprender? Bueno, eso visto en términos de licenciatura, Francisco. Pero si nos vamos al otro nivel, que es el cual en este momento nos preocupa, que son los posgrados, ¿en dónde están, digo yo? ¿En dónde están los docentes investigadores con producción intelectual científica que puedan considerarse profesores de maestrías y doctorados de nuestras universidades? Es que si no tenés la masa crítica, una masa crítica adecuada, ve, ¿qué hizo Brasil hace tiempo? ¿O qué hizo México hace tiempo? Te pongo estos dos grandes ejemplos. Ellos enviaron a una buena cantidad, y Chile también lo hizo, a graduarse al extranjero, a sacar doctorados en áreas especializadas. Cuando estos muchachos regresaron a sus países, retornaron a sus países con compromisos con sus universidades, ya los países tenían masa crítica, y entonces ellos podían decir, bueno, ya tenemos 10, 15, 20 doctores en la gran área de la biología. Entonces ya podemos pensar en un doctorado en biotecnología o en biología molecular, etcétera, etcétera. Pero no podemos crear ni maestrías ni doctorados si no tenés una masa crítica que acompañe eso. Aquí, decime. Me parece sumamente interesante todo este análisis que tú vienes haciendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, has mencionado verdades muy importantes. Por ejemplo, no todo debe ser una carrera universitaria, porque el hecho que tú señalas de la necesidad de institutos tecnológicos de todo tipo, que va desde la tecnología industrial, en agricultura, etcétera, pues también llenan necesidades, porque la educación debe responder a las necesidades de un país, ¿no? Y ese país necesita de toda esta fuerza, y eso se ha descuidado. Por ejemplo, cuando tú mencionas el esfuerzo que de repente hace México, Brasil, en alguna forma se refleja cuando uno mira este índice que existe de las 100 mejores universidades del mundo, pues solo la UNAM en México, una en Brasil que no recuerdo el nombre y una en Argentina, entran dentro de este privilegiado grupo de estas 100 universidades, y en parte está dado porque han desarrollado su investigación a través de maestrías, a través de doctorados, pero también que son impartidos por gente capacitada, gente con el nivel académico, porque tú no puedes dar un doctorado que no lo imparte alguien que tiene la experiencia y el grado de capacidad suficiente para enseñar. En alguna forma,
Hemos visto en Guatemala, por ejemplo, que se han abaratado los doctorados, es algo que nos preocupa muchísimo, porque resulta que muchos funcionarios públicos, por ejemplo, que quieren optar a cargos y dentro de la exigencia está la meritocracia, y la pongo aquí con signos de interrogación, la meritocracia reflejada por títulos académicos, se han inventado maestrías y doctorados, Olmedo. ¿Cómo te visualizas esa situación y cómo te preocupa? Es que ya no es meritocracia. Creo que es al revés de la meritocracia, ¿verdad? Es otra palabra, un poco más fuerte. Pero es una meritocracia teórica porque la han deformado y usado la palabra fuerte que tú señalas. Es una meritocracia falsa. Es que en el momento en que empezaron a surgir las maestrías, los posgrados en términos generales, maestrías y doctorados, como que a las personas les llamó la atención no solamente tener la maestría, sino tener los doctorados. Las maestrías ya venían de menos, ¿verdad? Porque no adquirieron la acreditación internacional que deben tener cualquier carrera universitaria, y más las que son de posgrado. Entonces, hay que acreditarlas. Y para acreditarlas hay que evaluarlas. Y para evaluarlas hay que autoevaluarlas, tener carácter de autocriticidad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo a nivel universitario. En el caso particular de Guatemala, el surgimiento de las universidades privadas, que las hay buenas, no lo dudo, que las hay buenas, no lo dudo, y de manera particular yo te diría, la Universidad de Landívar creo que es una gran universidad. ¿Por qué? Porque es una universidad que fue concebida por un grupo de personas de una orden religiosa que eran los jesuitas. Y vos sabés que los jesuitas son eminentemente gente muy estudiosa y muy exigente. Entonces, habían criterios de partida. Y además, no era un proyecto económico, financiero ni político. Pero posteriormente empezaron a aparecer las universidades privadas con criterios de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque la Constitución le dio la potestad a las universidades de poder constituirse en las personas que van a elegir a los magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, y van a elegir al contralor, y van a elegir al fiscal, etcétera, etcétera. Y ahí están representados los rectores, están representados los decanos de las diferentes facultades de ciencias jurídicas y económicas de las universidades. Y entonces esto le da poder político a las universidades, pero es un poder aparente. Entonces ellos mismos definieron entonces criterios, y uno de los criterios para poder aparentar que se están haciendo las cosas con objetividad fue poner el tema de la meritocracia. Entonces dijeron, licenciado tantos puntos, maestría tantos puntos, especialidad tantos puntos, doctorado tantos puntos. Y entonces el que calificaba ahí objetivamente tenía las posibilidades de puntear más y ser calificado para determinados grados. Pero eso viene por el origen de creación de las universidades privadas, porque estas son creadas y hay un órgano que autoriza la creación. Yo conozco el reglamento y es muy exigente. Y el proceso mismo de creación de una universidad privada es también exigente. Pero después de que son creadas, por el criterio, la política que hay en Guatemala, que son autónomas, ya no hay un acompañamiento de ese comité de educación superior privada, acompañamiento de la calidad de la educación en esa universidad en particular. Y acompañamiento quiere decir evaluación y acreditación. Entonces, las universidades quedan prácticamente en la toma de decisiones, que ellos son los que definen cuáles son los criterios de calidad que ellos van a plantear en sus posgrados y sus doctorados. Ahora bien, un doctorado, para que sea un doctorado, tiene que ser básicamente investigación, Francisco. No es impensable un doctorado donde no hay investigación. Ve, Francisco, yo te voy a plantear en mi caso particular, pero este libro, que es La educación superior en Centroamérica,
fue mi tesis de doctorado. Entonces, este libro tiene 3 ediciones y ha sido discutido y analizado en las diferentes universidades de Centroamérica. O sea, menciono mi caso, porque no puedo decir otro caso para no juzgar otro caso, pero es que el doctor tiene que dar muestras de que su trabajo de investigación de tesis doctoral sea publicable en un libro o en un artículo científico de carácter internacional y que sea evaluado y acreditado internacionalmente. Pero si tu tesis de doctorado es como algunas que yo he tenido oportunidad de hojear y que no están aportando algo nuevo al conocimiento, entonces la verdad es que pueden quedarse como tesis, tal vez como estudios particulares de casos particulares, pero no puede convertirse en una tesis de doctorado. Y esa es la gran exigencia. Ahora, lamentablemente, trascender esto y lograr esto, Francisco, te lo digo por experiencia personal. Yo he estado al frente de esos procesos y evidentemente no creas que ha sido fácil para mí decir lo que estoy ahora compartiendo contigo y además probarlo con más análisis, con más elementos, con más criterios, porque hay reticencia, ¿verdad? Y entonces buscan siempre el camino fácil. El camino de investigación, el camino de los doctorados es un camino difícil. Yo te pongo los ejemplos. El caso del doctor Aldo Castañedo es un ejemplo paradigmático de cómo debe ser un doctor. Pero así como él, yo conozco varios casos en la Universidad de San Carlos que yo me quito el sombrero, realmente me quito el sombrero, que son eminentes académicos y que han aportado con sus tesis doctorales cosas fundamentales al saber, a los saberes. Y entonces, estos son los ejemplos que hay que seguir. Y ahí están, y están vivos y están presentes en todas las aulas universitarias. Ahora, en el ámbito universitario, no solo Guatemala, sino algunas universidades de América Latina, si no es que la mayoría, prevalecen los criterios político-electorales. Entonces, los académicos, los verdaderos investigadores, los que dejan el alma, que lo hacen con vocación por aportar cosas importantes, son ahorillados políticamente, porque no cuentan, pero además porque no cuentan, porque un verdadero investigador nunca va a falsear, nunca va a hablar con falsedades, tiene que hablar con la verdad. Y hablar con la verdad en nuestro medio también es complicado. La gente es muy susceptible, la gente cree, es muy susceptible. Pero si hablamos de exigencia, ahí está Kevin Cordón, ya lo mencionaste. Kevin Cordón es un verdadero ejemplo de cómo sistemáticamente el sacrificio y la obsesión y la pasión lo hizo llevar a las Olimpiadas y quedar en el 4º lugar a nivel mundial. Ahí está el ejemplo del muchacho Lucero, muchacho joven, con disciplina, llegó a esos lugares. ¿Por qué no tomar el ejemplo de los deportistas que ahora acabamos de mencionar en el campo académico? Y que en el campo académico los hay, Francisco. Hay muy buenos, excelentes académicos. Yo te diría, en todas las universidades del país hay excelentes académicos. En la Universidad Interamericana, en la Universidad de Galileo, en la Universidad Francisco Marroquín, soy testigo, porque tengo amigos en la Universidad Francisco Marroquín, de la calidad. Bueno, ahí los fundadores de esa universidad fueron los verdaderos académicos que salieron de la Universidad de San Carlos y fueron a fundar esta nueva opción universitaria. Entonces, no es solamente en la Universidad de San Carlos, en todas las universidades. En la Mariano Gálvez tengo amigos que son muy buenos académicos. De tal suerte que los académicos están dispersos por todos lados. Lo que sí tenemos que fijarnos, Francisco, es que una tesis doctoral es una tesis de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de mucho ordenamiento. Pero detrás de esa tesis doctoral no solamente está el esfuerzo y la voluntad del que investiga,
sino de quién asesora esa tesis de investigación. Pues mira, Olmedo, yo de veras, yo creo que es excelente todo lo que nos has comentado. Desafortunadamente el tiempo se nos ha ido prácticamente acá, pero nos has compartido un mensaje fundamental. El interés, pues, que hoy tenemos acá en tocar este tema no es un espontáneo, ni es temporal, ni es del momento, porque en oportunidades anteriores acá contigo en estas mismas cámaras, por ejemplo, hablamos hace años de la calidad educativa en Guatemala y comentábamos pues cómo los muchachos que están entrando a la universidad estaban ingresando con bastante déficit y que la universidad ha tenido un esfuerzo muy grande para buscar nivelarlos y que su carrera universitaria se desarrollara. No sé si te recuerdas cuando estuvimos tocando ese tema hace algún tiempo. Y vuelvo acá en el sentido de que obviamente también la comercialización, ese mercantilismo que se ha dado en general, ha abaratado las tesis, como dijimos en algún momento. Pero es muy refrescante, muy estimulante escuchar el mensaje que tú nos das en este momento, porque también coincidimos plenamente, Olmedo, en que de la calidad de la educación depende el desarrollo de un país. Y esto no debe quedarse solo en una frase bonita, ni debe quedarse en un concepto, sino que la tenemos que vivir. Y yo creo que, como tú bien señalas, en muchas universidades hay excelentes académicos. Tal vez el llamado debería ser a las universidades en general a que busquemos mantener la calidad universitaria, que no nos dejemos llevar por ese mercantilismo y que de repente resulten gratuitas, falsas o verdaderamente solo compradas económicamente, porque eso no va a contribuir para nada al desarrollo educativo. Olmedo, nos vamos a tener que ir. Tengo 30 segundos para que tú me dejes un mensaje de despedida después de tan importante mensaje que nos has compartido. 30 segundos tienen las cámaras, Olmedo. Me parece que un mensaje importante es un alto en el camino. El sistema de educación superior guatemalteco, todos, público y privados, tienen que hacer un alto en el camino, repensarse, pero repensarse patrióticamente. Y patrióticamente quiere decir vocación de servicio a la nación guatemalteca. Muchísimas gracias, Olmedo. Siempre se dice que los aniversarios, cuando se dan por cualquier tipo, es ese momento de parar, repensar y empezar de nuevo con más fuerza. Entonces yo creo que ese alto es fundamental, porque es una responsabilidad educar, es obviamente un privilegio el ser profesor, el ser un maestro, es un privilegio académico, es un privilegio personal. Así que, bueno, Olmedo, muchísimas gracias por compartir lo que hemos hablado esta noche. Nos tenemos que retirar, pero estoy seguro que el mensaje que hoy hemos venido platicando contigo, conociendo tu experiencia y tu proyección, va a llegar definitivamente a la comunidad académica y al pueblo de Guatemala y de nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias, Olmedo. Muy buenas noches. Y a todos que nos están acompañando, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches.